En la perspectiva de la reforma laboral, relación de dependencia, tipo de contrato, incentivo laboral, causas de despido, entre otros, y también sobre temas relacionados con el Código de Comercio. Aquí tenemos una expectativa por una materia laboral que se va a enviar en pocos tiempos en la Asamblea Nacional, pero antes, bienvenido Miguel, ¿de qué se trata el seminario taller, este encuentro que se va a realizar en la capital? ¿Cuáles son los temas a tratar? Ya leí algunos de ellos, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su apertura aquí a esta publicidad, a este evento que estamos organizando, que es un evento que tiene que ver con la formación de los trabajadores y también de los empresarios interesados en estar al día de las últimas reformas laborales que van a tener lugar en la Asamblea Nacional. La noticia hoy en El Comercio era, por ejemplo, en el diario La Hora o en el Telégrafo, ha sido que el día 3 de octubre va a llegar a la Asamblea las propuestas de reforma laboral y tributaria de parte del presidente de la República, Lenín Moreno. Entonces, yo, como especialista en el tema laboral, pues me he preocupado de organizar un evento. Ya sabía yo que iba a llegar en estos momentos, y un evento de formación que tendrá lugar el día lunes en la avenida de los Iris 32111 frente a la mezquita árabe, en un local que compartimos con el Instituto Tecnológico San Antonio ITSA, y ahí pues estamos organizando un evento para que todas las personas interesadas se pongan al día de las cuales van a ser las reformas laborales que va a afrontar ahora el diálogo la Asamblea Nacional a partir del día 3 de octubre. ¿A quién está dirigido el evento? El evento está dirigido a los trabajadores fundamentalmente, porque habla del Estatuto Jurídico del Trabajador, de las empresas, cualquier persona que tenga una relación de dependencia o que crea que puede tener una relación de dependencia o que tenga algún problema de despido, pues que sepa cuáles son las circunstancias en las que le deja esta nueva reforma laboral, que en un plazo de 30 días será aprobada por el procedimiento de ley económica urgente por la Asamblea Nacional. Y también a los empresarios que quieran estar al día de los incentivos, porque también va a haber incentivos para los empresarios para la contratación de trabajadores jóvenes, por ejemplo. ¿Quiénes van a ser los expositores de acuerdo a los temas que están establecidos? ¿Hay perfiles? Sí, pues bueno, uno de los expositores seré yo, que ya me ha mencionado usted. Otra será una especialista de la Superintendencia de Compañías, Ana María Carrillo, también doctora. Luego tenemos la asistencia de un economista que dará el ingeniero Jorge Serrano, que aportarán desde el punto de vista económico los incentivos que pueda afrontar esta nueva reforma laboral. Y por parte de la asesoría del Ministerio de Finanzas también colabora con nosotros el doctor Tomás Arteaga, que nos aportará también desde el punto de vista jurídico del Ministerio de Finanzas qué es lo nuevo, lo novedoso en este tema de la reforma laboral. Bien, en vista de que tenemos próximo a que se envíe a la Asamblea Nacional un nuevo código laboral o reformas laborales, ¿qué expectativa tiene usted de todos estos temas que se están analizando acá? Bueno, pues yo como ciudadano ecuatoriano también, porque yo estoy casado con una ciudadana ecuatoriana, pues entiendo que se produce una reforma que va a precarizar la situación de los trabajadores, y eso tiene aspectos negativos y positivos. Negativos, pues ya sabemos que la situación de despido va a ser más fácil, pero positivos en cuanto que el empresario, que ahora es reticente a contratar nuevos trabajadores porque cree que va a tener costes desorbitados en el IES y luego en un posible despido, pues ahora va a tener una oportunidad de tener incentivos para contratar, por ejemplo, trabajadores jóvenes mediante un nuevo tipo de contrato que se va a crear, que es el contrato de emprendimiento, que ya lo había pedido la Asociación de Trabajadores, el Sindicato de Trabajadores de Ecuador,
y también lo han pedido la Cámara de Comercio de Guayaquil. Luego es un contrato de consenso que va a ampliar el tiempo de prueba. El tiempo de prueba, sabemos que ahora los contratos indefinidos, que es el contrato tipo en Ecuador, tienen un tiempo de prueba de 90 días. Pues esta nueva oportunidad que se ofrece va a ser el contrato de emprendimiento, que va a tener un tiempo de prueba de 3 años. De 3 años, que es lo que van a tener que alegar los nuevos emprendedores. Va a ser un contrato para nuevas empresas que, como saben, ya tienen una serie de incentivos derivados de la ley de fomento productivo, de la última ley económica urgente. Pues va a haber unos nuevos incentivos para nuevas empresas que van a ser también el de poder tener unos contratos eventuales, contratos de emprendimiento, en los que el tiempo de prueba con los nuevos trabajadores será de 3 años. Ese será, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es 90 días a 3 años? ¿Cómo sería esa relación laboral de prueba? 3 años de prueba, ¿bajo qué términos, por ejemplo? Pues sabe usted que en el periodo de prueba el trabajador puede ser despedido sin mayor justificación. A eso voy, precisamente. O sea, la situación del trabajador queda muy precaria. De hecho, aquí traigo algunos datos de España, porque yo soy español, y en el 2012, que es cuando se produjo la reforma laboral en España, que por lo que veo ha sido copiada en esta propuesta de reforma laboral, pues ya se produjo un incremento del tiempo de contrato de prueba, del tiempo de prueba, y en España no se elevó a 3 años como aquí, sino a 1 año. Entonces, desde el 2012, que se produjo la reforma laboral, hasta la actualidad, ya tenemos resultados. Aquí estoy leyendo una noticia del diario El País del mes de junio, que dice que, consecuencia de la reforma laboral de 2012, 1 de cada 3 contratos fijos en España no llega al año de duración. Entonces, en concreto, de 11 millones de contratos indefinidos que se suscribieron entre 2012 y 2018, 3,5 millones no alcanzaron el año de duración, el equivalente al 31% de los contratos fijos, y solo 7,6 millones superaron el año de duración. Entonces, según Comisiones Obreras, que es el sindicato mayoritario en España, solo se mantenían 63% de los contratos indefinidos firmados en 2017 durante el año 2018. O sea que hay un 40% aproximadamente de posibilidades de que los contratos se caigan el primer año. O sea, que sean contratos que no lleguen a durar 1 año, cuanto más que duren 3. Entonces esa va a ser un poco la situación de precarización del trabajador, ya con datos de lo que sucedió en una reforma similar en España en el año 2012. Acá en el Ecuador, por ejemplo, todavía no se conoce a ciencia cierta qué contenido tienen esas reformas que se enviarán a la Asamblea Nacional. Así se ha hablado, por ejemplo, de que se iba a aumentar los años para la jubilación, que iban a cambiar la modalidad de contrato, que iba a haber flexibilización. Ajá. ¿Cómo podrían asumir los trabajadores y empleadores de todos estos cambios que se van a hacer? Porque se hacía referencia a que ya no iban a ser las 40 horas que se trabaja actualmente de lunes a viernes, sino que iban a extender incluso plazos y que haya rotación en cierta jornada laboral. Claro, ese es otro de los aspectos de la reforma que usted está mencionando, que está entre las 40 propuestas que hizo la Cámara de Comercio de Guayaquil, que sabemos que tiene bastante fuerza, y entre esas 40 propuestas está la que usted está mencionando también, que probablemente estará en el debate de la Asamblea Nacional, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, eso supone una vuelta atrás en los derechos del trabajador, que son derechos humanos. Imagínense que, por ejemplo, en Chile se ha producido una reforma laboral, pero ha sido una reducción de la jornada de trabajo de 40 a 30 horas semanales. O sea, también es posible avanzar en el sentido contrario, porque lo de las 40 horas laborales fue lo que consiguió la Internacional Socialista en el año 1830, mire usted. Si vamos atrás de 1830 nos encontramos en unas circunstancias bastante peligrosas, y es la circunstancia en la que se pueden encontrar los trabajadores en Ecuador. Y reducir la jornada laboral también reduce ingresos, por supuesto, ¿no? Claro, sí, porque otra de las posibles reformas es que los contratos eventuales en la actualidad son los contratos que se realizan, por ejemplo, en sustitución de una maternidad
o de una enfermedad, pues tienen un incremento del salario en un 35%. Entonces, otra de las propuestas de la Cámara de Comercio de Guayaquil es eliminar ese incremento del 35%, de forma que los contratos eventuales no tendrían ninguna mejora para el trabajador. Ya, ¿y qué se plantea? ¿Qué salida le ve a esta situación, por ejemplo, acá en el Ecuador, considerando que tenemos una economía dolarizada, ha habido despidos últimamente en el gobierno actual porque son consecuencias de una negociación con organismos financieros internacionales? Claro, o sea, el Fondo Monetario Internacional, de hecho, ya ha hecho unas observaciones, y porque hay unos créditos pendientes con el Fondo Monetario Internacional, y creo que quedan pendientes de este año de ingresar 500 millones de dólares. Entonces, como requisito previo para el ingreso de esos 500 millones de dólares está el tema de la reforma laboral y reforma tributaria, que van unidas. No solo va a haber una reforma laboral, también va a haber una reforma tributaria. Yo este curso lo estoy haciendo sobre la reforma laboral, pero lógicamente haríamos otro sobre la reforma tributaria, que va a ir unida y que va a suponer que van a tocar el IVA. Entonces, evidentemente va a haber una situación de incremento de algún modo el impuesto del IVA, el impuesto de valor añadido. Claro, y encima de eso se está hablando de la posibilidad de seguir eliminando subsidios, porque eso le significan, dice, al Estado alrededor de 7.000 millones de dólares de todos estos temas que tenemos acá, por ejemplo, subsidio a los combustibles, gas de uso doméstico, y encima de eso hay una fuga de esos productos hacia el exterior. Y con todo y con eso no se sabe si van a resultar contentos los organismos internacionales con esta reforma. Podría ser que no les parecieran suficientes y no desembolsarse en esas cantidades, y entonces no hubiésemos servido para nada este trabajo que realiza ahora mismo el Ejecutivo, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que se encuentra actualmente, en esa disyuntiva se encuentra el Ejecutivo, ¿no? Sí, este tema de la materia laboral es bastante preocupante, porque no solamente es acá en la región, sino es a nivel mundial. Y Gilbert también nos acompaña acá en esta entrevista sobre el tema laboral, otro tema que quieras abordar de pronto, lo que ya hemos mencionado. Gracias, Raúl, gracias, Muchas gracias, Miguel, por venir hasta acá y un poco darnos o iluminarnos un poco en lo que se trata de la reforma laboral. Un poco a partir de aquello, Miguel, ¿cuál es un poco el panorama que tú miras respecto justamente de esta reforma, lo que tiene que ver con los sectores involucrados, el tema de los trabajadores, el tema, cuál sería un poco la reacción que ellos irían a tener a partir de estas reformas que se van a hacer? Sí, yo creo que los trabajadores, o sea, el Sindicato de Trabajadores de Ecuador, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios aprobó en mayo aprobó 3 reformas laborales, entre las cuales estaban esta que les comentaba del contrato de emprendimiento. Yo creo que pueden repensar un poco su actitud, porque la actitud del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios más bien sería de apoyar al trabajador más que de apoyar al gobierno, ¿no? Entonces entiendo que se están equivocando en su actuación, ¿no? Y que todavía va a haber un debate de 30 días en la Asamblea Nacional, puesto que esto se va a tramitar como ley económica urgente. Hay una discusión en la Asamblea en dónde se va a tramitar, porque ya saben que en la Comisión de Trabajo que preside María José Carrión en la actualidad está paralizada, y entonces es posible que en lugar de ir a la Comisión de Laboral, que sería la suya propia, pues vaya a la Comisión de Desarrollo Económico, que es la que ha aprobado con anterioridad la Ley de Fomento Productivo. En cualquier caso, en la Comisión de Desarrollo Económico la discusión tiene que ser abierta, tienen que intervenir todos los actores implicados, no solo las cámaras de comercio, sino también el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, y yo creo que deben adoptar una actitud bastante crítica. Solo tienen que tomar los datos de los países como España, donde ya se aplicó estas fórmulas milagrosas a partir de 2012, y desgraciadamente pues muchas personas tuvimos que emigrar de España, incluyéndome a mí. O sea, yo trabajaba allí y ahora trabajo aquí. ¿Por qué será? Pues entre otras cosas por la reforma laboral que hubo en el año 2012 en España. Entonces, yo aquí en Ecuador he tenido la oportunidad de colaborar en varias universidades, ahora tengo mi propia empresa de capacitaciones, y bueno, pues tengo que agradecer a Ecuador que haya sido un país que respeta a los trabajadores, y espero que siga en esta línea de respeto a los trabajadores.
porque pues si no irá a caer un poco en las trampas en las que han caído otros países como España, ¿no? Es lo que les puedo decir desde mi punto de vista. Ahora, en materia del Código de Comercio, que es otro de los temas que se van a tocar Sí. en el taller, ¿qué contempla estos temas para lo que tiene que ver acá con el Ecuador? Sí, el Código de Comercio sería el siguiente tema que trataríamos en el siguiente taller, que tendría lugar el 7 de octubre de 2019, y luego el siguiente sería el 14 de octubre sobre el Código Orgánico Administrativo. Pues el Código de Comercio es otro de los grandes códigos que fue reformado el año pasado en la Asamblea Nacional. Fíjense que el anterior Código de Comercio era de 1907, de la época del ilustrísimo Eloy Alfaro. Fue el Código de Comercio de Eloy Alfaro hasta el año 2018, en que se reformó por la Asamblea Nacional en la Comisión de Régimen Económico que presidía Pavel Muñoz. Y en ese sentido ha sido un gran avance aprobar un código un siglo después del anterior código, y puesto que los códigos se mueven muy lentamente, ¿no? Claro, el tema, por ejemplo, desaduanizar aquí en el Ecuador un contenedor o los contenedores que llegan es bastante complicado. Tenemos una serie de trámites engorrosos. Ajá. Que incluso hay hasta que sobornar a ciertos funcionarios públicos para que puedan agilitar los trámites. Entonces, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo agilitar que todo esto cambie? Esta es su Radio Pasión 1490, son las 17 horas con 51 minutos. Estamos dialogando con el PhD Miguel García Jiménez, que es experto en Derecho Público, y precisamente estamos tratando de cómo las instituciones deben ayudar precisamente a que se faciliten todos esos trámites acá, que no solamente es por puertos, Sí. aeropuertos y fronteras también terrestres. Efectivamente, claro, el Código de Comercio regula, el nuevo Código de Comercio de 2018 regula el transporte aéreo, por ejemplo, que en el Código de Comercio de Eloy Alfaro solo estaba regulado el transporte marítimo, porque todavía no existían los aviones como medio de transporte habitual en 1907. Entonces, evidentemente se ha facilitado a través del nuevo Código de Comercio el tema de lo que se llaman los Incoterms. Los Incoterms son lo que regula, la normativa que regula las aduanas. La normativa que regula las aduanas ha sido actualizada, aunque desgraciadamente todavía no hay mucho conocimiento de este tema por parte de los empresarios y por parte incluso de algunos funcionarios de aduanas, de la SENAE, que siguen estableciendo obstaculizaciones al tráfico, a la importación y exportación, porque desconocen todavía los términos del nuevo Código de Comercio. Y en ese sentido también sería interesante hacer una capacitación, incluir esos términos de los nuevos Incoterms en la capacitación que vamos a hacer el 7 de octubre de 2019. En materia del Código Orgánico Administrativo, por ejemplo, aquí somos campeones para incumplir las normas, los plazos que se establecen por parte de la ley. Casos en los juzgados que administran Claro. justicia, por ejemplo. Claro, o sea, también los juzgados forman parte, aunque ellos tienen un código especial, que es el Código de la Función Judicial, pero en su funcionamiento interno se rigen por el derecho administrativo. Y desde luego los municipios y el Estado y los ministerios se rigen por el Código Orgánico Administrativo, y no solo por ese código, sino también por una ley que se aprobó también en la Asamblea el año pasado, en 2018, que se llama Ley de Optimización de Trámites, que establece, por ejemplo, la prohibición de que a cualquier ciudadano se le solicite copia de la cédula. No sé si le suena a usted este tema, Que sí. pero está prohibido por la Ley Orgánica de Optimización de Trámites. O sea, cosa que no se cumple absolutamente en ningún... esta ley no se está cumpliendo. Es una ley aprobada y promulgada en el registro oficial, y en casi todas las entidades siguen solicitando copia de la cédula, cuando está prohibido expresamente con la Ley de Optimización de Trámites. Y así, como ese ejemplo, le puedo poner otros cuantos, pero ese es el más, digamos, notorio. Claro, porque aquí, por ejemplo, los funcionarios es más fácil que quien va a hacer el trámite le lleve todos los documentos y él no se molesta en revisar en el internet o Claro. entrar a la base de datos para facilitar el trámite. Ajá. Usted va a hacer un trámite teniendo la copiadora ahí, no le facilita, le tiene que enviar a un lado a que vaya y saque las copias de los documentos. A veces hay gente que no conoce mucho de la tecnología
ellos estarían en la obligación de abrirle un correo electrónico, por ejemplo, y enseñarle cómo manejar para que reciba la información. Efectivamente. Claro, facilitarle que ese ciudadano vuélvase mañana, por ejemplo, ¿no? Ahora la situación con el uso de la tecnología debemos simplificar muchas cosas. Gilbert. Sí, Raúl, gracias. A propósito, Miguel, ¿cómo un poco se priorizó esta temática que tiene ustedes para el taller? Justamente coincide con esta gestión, este trámite que está abordando la Asamblea Nacional, un poco como que se están anticipando al debate. Claro, o sea, efectivamente, como usted sabe, Gilmer, porque nos conocimos en la Asamblea Nacional, donde ha habido bastante precarización del empleo también, pues yo también fui asesor de la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, de la vicepresidencia segunda de la Asamblea Nacional. Entonces, efectivamente, bueno, pues siempre he estado atento a la Asamblea Nacional, a lo que ocurre allí, a las noticias que la Asamblea Nacional emite. No sé si saben que incluso hay una aplicación a día de hoy que te puedes descargar por el Google Play de la Asamblea Nacional, donde te puedes descargar noticias de la Asamblea Nacional. Y entonces, pues yo estoy atento y sabía que iba a llegar esta reforma este mes, antes de que terminara el mes. Polémica, por cierto. Claro, entonces, efectivamente, pues ahí hay que estar, ¿no? Hay que estar en la concientización del ciudadano y en la formación del ciudadano en lo que más le va a importar, ¿no? Y una de las cosas que más nos importa a todos es el trabajo. La relación hay personas como yo que ahora trabajo en mi propia empresa. Yo soy un emprendedor y entonces ya no tengo una relación de dependencia como la que tenía cuando trabajaba en la asamblea. Esa es otra. Hay muchas personas que son falsamente contratadas cuando les dicen que, por ejemplo, una empleada del hogar le dicen que ella no va a ser contratada, sino que lo que ocurre es que ella va a tener que aportarse ella misma al IES y le van a ir pagando con facturas. Cuando es una señora que tiene un horario, que tiene que ir todas las mañanas a las 8 de la mañana y tiene que irse a las 8 de la tarde, en realidad es un contrato laboral encubierto, hay mucha contratación laboral encubierta y más bien la reforma laboral tendría que ir, por ejemplo, en ese sentido, en el sentido de obstaculizar la contratación laboral encubierta, y va en el sentido contrario, va en el sentido de precarizar la relación laboral, con lo cual, pues desgraciadamente, la situación de los trabajadores en Ecuador va a empeorar. Y no es algo que sea una visión, sino es algo que yo, por ejemplo, como muchos ecuatorianos que vivieron en España, ya hemos visto. Hubo 2 millones de ecuatorianos en España que desgraciadamente tuvieron que venir porque la situación en España se precarizó absolutamente. Eso es lo que generalmente voy a llamar los agentes, los trabajadores, la flexibilización laboral. Claro, la flexibilización laboral implica la precarización laboral, ¿no? Favorece al empresario, que también es verdad que hay que favorecer al empresario que contrate, que ahora mismo el empresario está en dificultades para contratar, pero siempre y cuando el trabajador no pierda. Y 3 años, la verdad que 3 años de esto que proponen, de 3 años de prueba, pues parece mucha prueba, ¿no? Parece una prueba demasiado larga. En otras palabras, como que se la pone fácil al empresario y te la complica al trabajador, ¿sí? Claro, o sea, es una reforma que viene orientada del Fondo Monetario Internacional, que promete que nos va a prestar 300 millones de dólares, digo 500 millones de dólares a un interés bastante alto, pero no sé si merece la pena, ¿no? Ya, bueno, estamos concluyendo esta entrevista. ¿Cuándo hay costos en cuanto a los talleres que se van a realizar? Efectivamente, nosotros tenemos un costo unitario de $100 incluido IVA, que permite pues ir adelante con el alquiler del local, etcétera, y con la contratación de los profesores, y esperamos pues que tener una afluencia de en torno a 20 personas, y ahora mismo pues está abierta el plazo de inscripción hasta el sábado. Hasta el sábado esperamos que las personas, que hay una cuenta corriente, que es donde se debe ingresar estos pues, anuncio nomás los contactos, dónde sí. Tiene que ir, de dónde tiene que entrar, porque la gente no se está escuchando y de pronto hay muchos que se van a interesar en prepararse. Pues yo me llamo Miguel García, entonces mi correo es miguel.garcía@elcanotodojunto.ec, que Elcano es nuestra empresa, y también puede llamar a mi teléfono 098 7 19 12 58, 0987 19 12 58, y hay una cuenta corriente del Banco Pichincha que está en la publicidad, que yo les puedo enviar cuando hagan el formulario de inscripción,
y así se realizaría la inscripción para que a las 8 de la mañana del lunes 30 estemos todos ahí en la avenida Siris 32111 y Eloy Alfaro hablando de estos temas interesantes mediante la metodología del taller participativo, y todos podamos aprender sobre la relación de dependencia, tipos de contratos, incentivos laborales, causas de despidos y casos prácticos. Bien, queremos agradecer a Miguel García, el PhD